Saber esto porque ahorita vamos a ver un tema donde usted, si yo le digo que la iglesia primitiva está en la etapa de los padres de la iglesia, están en los 8 primeros siglos, significa que están los primeros 800 años de la iglesia después de Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la iglesia en la etapa de la Edad Sombría. Vamos a la siguiente. Recuerden que en la última clase de la semana pasada vimos lo que fue el incendio de Roma, ¿verdad? Y de alguna manera aquí comienza ya lo que es la persecución de la iglesia. Recuerden que Roma se incendió, ¿por qué? ¿O cuál fue la hipótesis? Nerón. Y él dice, bueno, más bien dicho, él culpa a los cristianos. ¿Por qué culpó a los cristianos? Porque le caían mal. Había unas razones fundamentadas. ¿Cuál era una de ellas? ¿Qué hacían los cristianos? Y al predicar, ¿qué pasaba? La gente se convertía a Cristo. Y al creer en Cristo, recuerden que los emperadores eran considerados como dioses. Entonces disminuían los adeptos de los emperadores. Obviamente que la fe cristiana venía a desestabilizar de alguna manera ya el adoctrinamiento de los romanos hacia el pueblo. Es decir, la fe cristiana venía a traer movimiento, ¿no? Y recordemos que en esta etapa, algunas de las características de este inicio de la persecución fue que a los cristianos los mandaban a vestir con pieles de animales. ¿Para qué? Los perros. Y la gente moría, ¿cómo? A mordidas. Qué feo, ¿eh? Tremendo. Y que también recordemos que Nerón en sus jardines principales mandó a poner antorchas. ¿Pero quiénes eran las antorchas? Los cristianos. Los prendían vivos por causa de la fe. Vamos a la siguiente. Y en el Coliseo, aquí ya viene como todo este periodo. Dice, ¿por qué se le conoce como Edad Sombría? Bueno, ya mencionamos que ya las tinieblas de la persecución estaban sobre la iglesia, ya comenzaba la persecución. Y la Edad Sombría es una etapa que históricamente no se tiene mucha información, y esta se empieza a retomar hasta el año 120 después de Cristo. Recordemos que en esta etapa también ya en este periodo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro ya habían ¿qué? Muerto. Entonces ya comienza la muerte de los apóstoles, la persecución ya más real. Vamos a la siguiente. El final de Nerón fue trágico. ¿Alguien sabe cómo murió? Se quitó la vida él. Y el pueblo ya estaba descontento porque se daban cuenta que este hombre había caído en una locura, en una demencia. Y el pueblo se levanta contra el propio Nerón. Y ante la presión de la sociedad, de todos los actos que él hacía, Nerón se quita la vida. Y en su lugar toma el imperio, o queda como emperador Vespasiano. Queda adelante o después de Nerón. En esta etapa de la Edad Sombría ya hay una separación. Bueno, los judíos se rebelan contra los romanos. Ya hay un conflicto ya más claro, y ya los judíos pues no quieren aceptar lo que el imperio romano les exigía, y tratan de pelear contra los romanos, pero era obvio que los romanos eran un ejército inmenso, ¿verdad? Ese era el ejército más poderoso del mundo en ese tiempo conocido, el imperio romano. Así es que los cristianos o los judíos en esta rebelión pues son derrotados. De hecho, en el año 70 después de Cristo, a manos de Tito, que fue el hijo del emperador Vespasiano, destruye el templo. El templo que había remodelado Herodes. Y ustedes saben que actualmente en Jerusalén hay algo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Bueno, este templo que destruye Tito, o bajo su gobierno,
deja como última pieza ese muro que se conoce como el muro de los lamentos, donde van los judíos y hacen oraciones, ¿verdad? Entonces, después, en este periodo fue donde ocurre esta destrucción del templo y dejan pues ese vestigio que hasta el día de hoy está vigente, ¿verdad? Que es el muro de las lamentaciones. ¿Sí han escuchado el muro de las lamentaciones? ¿Sí? Sí, todos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la siguiente. En este periodo, hermanos, ya hay una separación entre el judaísmo y el cristianismo. Recuerden que cuando la iglesia nace hay una mezcla, donde el judaísmo, ¿qué quería imponer ante los nuevos cristianos? Sus leyes, y querían que ellos se circuncidaran, querían que ellos siguieran los rituales judíos para que pudieran ellos considerar que la gente realmente era salva. Y en Hechos capítulo 15 se hace lo que se conoce como el concilio, el concilio de Jerusalén. ¿Y cuál fue el veredicto del concilio? ¿A qué llegó el concilio? Que para la fe que era necesario solamente, de acuerdo a lo que dice Hechos 15. No comer animales pues que fueran con sangre. También los llama a una pureza sexual. Pero sobre todo en este concilio se llega a que la fe era aceptada únicamente por fe, ¿verdad? Y que dice Santiago que aún los profetas ya habían profetizado que los gentiles vendrían a Cristo. ¿Qué es un gentil? Hermana Mayrín, ¿qué es un gentil? Exacto. Y dijimos que dentro de los judíos había tres tipos de judíos: el judío gentil, los gentiles, o lo que eran los prosélitos. También habían los judíos griegos y los judíos hebreos, ¿verdad? Todo eso ya lo recuerda usted. ¿Cuáles eran los judíos griegos? Samantha, ¿quiénes eran los judíos griegos? Stephanie, ¿quiénes eran los judíos griegos? ¿Recuerdas? Nancy, ¿quiénes eran los judíos griegos? Gerardo, ¿quiénes eran los judíos griegos? Los judíos griegos eran aquellos que habían tenido esa mezcla con los griegos y de alguna manera pues ya había cierta influencia, ¿verdad? Y los judíos hebreos, ¿verdad? Y fíjense que en esta etapa de la Edad Sombría, los romanos toman cautivos a los judíos para construir lo que era el Coliseo romano. Es en este periodo donde de alguna manera el Imperio Romano pues toma como esclavos a los judíos para construir este lugar que se convertiría en el lugar donde muchos de ellos iban a morir. Imagínense qué ironía, ¿no, iglesia? Que ellos construyen un lugar donde ellos mismos serían pues prácticamente torturados, asesinados por causa de lo que se conoce como los juegos, ¿verdad? Que ellos realizaban, donde en estos juegos evocaban las victorias y las batallas que tenían en su entorno, y entonces ellos representaban estas batallas y los judíos representaban los enemigos de los romanos en esos lugares, ¿verdad? Entonces eso se vino a hacer como algo que los romanos hacían como una manera de divertirse, pero también como una forma de castigar pues a los cristianos, ¿verdad? Y aquí lo que me asombra, que a pesar de que en este periodo empieza esta persecución contra los cristianos, hay algo que es muy particular, y es que la iglesia en ese tiempo, a pesar de la persecución, pues no menguaba, ¿no? Y ¿sabe qué me he dado cuenta? Que a veces necesitamos un poquito de presión. A veces necesitamos que nuestra estabilidad sea sacudida. Hermanos, si nosotros siempre estuviéramos en una comodidad, perderíamos el propósito de nuestra vida. Porque el propósito de nuestra vida no es venir los domingos solamente. Ese no es el propósito, es parte de. Pero Jesús dejó muy claro en los evangelios un mandato para todo cristiano. ¿Cuál es? La gran comisión. Y esta gran comisión
¿Cree que la iglesia actual la ejecuta o cree que estamos fuera de ella? ¿Lo hacemos? ¿Predicamos a otros? ¿Salimos a la calle? No lo hacemos. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque estamos en la comodidad, porque realmente incluso usamos la propia Biblia, ¿verdad? Y queremos ser como muy espirituales cuando dicen Hechos también, que Dios añadía a los que han de ser salvos. Y a veces usamos ese pasaje para decir, pues yo para qué salgo si Dios los va a añadir. ¿No? Pero vemos a los apóstoles saliendo a predicar a otros lugares. Vemos cómo se rompen las fronteras de Jerusalén para predicar a los gentiles, para predicar a los griegos, para predicar a los romanos, para predicar a otras naciones. Y vemos cómo de alguna manera el hecho de que Dios añada a la iglesia a los que han de ser salvos no significa que no tengamos que salir. De hecho, el 5 de noviembre, el 5 de abril, perdón, yo ya me fui hasta noviembre. El 5 de abril vamos a salir a evangelizar. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Independientemente que Dios traiga, porque Él manda gente aquí también, eso es verdad. Dios manda gente a este lugar, porque Dios toca sus corazones para que lleguen. Pero eso no exime la responsabilidad que tenemos delante de Dios, de que por lo menos si tú no predicas, da un volante, invita a alguien a la iglesia. Porque a lo mejor esa persona a la que le das tú el volante necesitaba de Dios o una palabra, y a veces Dios mismo te pone ahí, ora por esa persona. Entonces, hermano, es una responsabilidad que todo cristiano tiene delante de Dios de compartir el evangelio. Y precisamente me doy cuenta que en la iglesia primitiva, pues todos los apóstoles salieron. Y dice la iglesia primitiva, ¿cuál fue la causa por que ellos salieron de Jerusalén? ¿Salieron porque quisieron? ¿Por qué salieron, Gaby? ¿Por la muerte de quién? De Esteban. ¿Que si no hubiera muerto Esteban, hubieran salido de Jerusalén? ¿Por qué? Tan cómodo, ¿no? ¿Para qué si el Señor vino por su pueblo, por sus ovejas? Pues si ya Jerusalén había sido alcanzada. Dice la palabra que Juan ya había predicado y Pedro ya habían predicado, y que le dijeron, ya no prediquen más, ya toda la ciudad sabe de Cristo. Entonces, pues ¿para qué salir, no? Y a veces nosotros, pues a lo mejor estamos aquí cómodos en la iglesia, pues ¿para qué salir, verdad? ¿Sabe, hermano? Hay muchas frases sobre esto, pero una iglesia que no predica el evangelio es una iglesia que se seca, es una iglesia muerta, es una iglesia que ya ha caído la comodidad, y que a veces nosotros tenemos que entender que tenemos que sacrificar nuestra vida, tenemos que sacrificar tiempo, tenemos que invertir recursos para nosotros poder salir. Hermano, ¿cuánta gente allá afuera se está perdiendo hoy, ahorita? ¿Cuántos matrimonios rotos? ¿Cuántos jóvenes se están perdiendo en drogadicción y alcoholismo? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cree que hemos hecho algo realmente como iglesia? ¿Por qué? Porque estamos en una comodidad. Así es. Entonces nosotros mismos hemos limitado el evangelio de alguna manera a nuestra comodidad. ¿Sí? ¿Me entienden? A veces, mire, a veces ni siquiera es necesario que usted salga. Si usted manda un pasaje evangelístico por sus redes sociales, usted conoce a 200 personas, tal vez, a 300. A lo mejor uno de esos necesitaba escuchar una palabra o leer una palabra, pero a veces ni siquiera por las propias redes predicamos. ¿Cuánto tiempo se tomaba el apóstol Pablo para ir de ciudad en ciudad? Él no era de que mandaba un mensaje, un WhatsApp y llegaba, ¿no? El apóstol Pablo salía caminando, y me supongo que también en caballo, porque cuando tiene la conversión con Jesucristo, dice que iba camino a Damasco y iba en un caballo, ¿no? ¿Sí dice eso? No. No dice que veo en un caballo, iglesia. Lo dice. La Biblia no dice que iba en un caballo, pero dice que él cayó por la presencia de Cristo.
Pero fíjese, hermano, cómo muchas veces tenemos la mentalidad de que alguien dijo que era un caballo y la Biblia no lo dice. No lo dice. ¿Quieren ir al pasaje? Conversión de Pablo. Y así muchas cosas que nosotros, dice Hechos 9, vamos ahí todos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice que se cayó de un caballo. Podríamos suponer, pero realmente la palabra no lo dice. ¿Cuántos tenían el pensamiento que Saulo venía en un caballo? Levanten la mano. ¿Sí? Porque en algún momento alguien lo dijo. O porque vieron la película. Entonces, hermanos, qué importante es leer la palabra, ¿verdad? Qué importante es leer la palabra. En este periodo ya no se encuentra el apóstol Pablo, ya está muerto el apóstol Pedro, y sin duda la etapa sombría es una etapa donde es el primer siglo, los primeros 100 años en la iglesia. Y usted sabía que dentro del cristianismo, ya al comenzar el siguiente periodo, también se levantan herejías, malas enseñanzas, y hay algo que se conoce como los padres de la iglesia. ¿Alguien sabe qué es eso? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Alguien ha escuchado este término, padres de la iglesia? ¿Alguien sabe qué es? Pero estos tenían una función donde vamos a ver que en los primeros 8 siglos, o sea, los primeros 800 años de la iglesia, los padres van a tener una función muy importante. Vamos a la siguiente, aquí hay una definición y ahorita vamos a ver un video sobre esto. ¿Por qué para mí es importante que usted conozca esto, iglesia? Porque usted tiene que conocer de manera más profunda los fundamentos de la historia de la iglesia. Dice, los padres de la iglesia fueron teólogos. ¿Qué es un teólogo, Anaí? ¿Qué estudia la teología? ¿Y qué es un teólogo? Alguien que profundiza en el estudio de Dios, ¿verdad? Dice, los padres de la iglesia fueron teólogos y pastores influyentes. ¿De qué siglo? Del 1 al 8. Que sistematizaron la doctrina cristiana, defendieron la fe contra herejías y establecieron las bases de la interpretación bíblica tras los apóstoles. Es decir, vienen como sucesores de los apóstoles. De alguna manera, dice, su estudio o esta materia se llama patrología o patrística. Se centra en la tradición, en la santidad y ortodoxia para comprender la escritura. Los padres de la iglesia fueron hombres que profundizaron la palabra de una manera mucho más de cualquier persona. Ellos se dedicaron a profundizar en los escritos, ellos se dedicaron a esto. ¿Por qué? Porque en la iglesia también, la iglesia cristiana al inicio va a sufrir de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Entonces fue necesario que Dios levantara este grupo de hombres para que ellos pudieran hacer defensa de la fe, como dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, ¿no? Que nos dice que presentemos defensa a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Y dijimos que la palabra defensa, ¿qué palabra es? En el griego, apología. La palabra defensa, si tú lo traduces en el idioma original, dice que hagan apología.
defensa de nuestra fe. Entonces la apología es la materia que se encarga de profundizar, pero de contrarrestar las falsas enseñanzas y dar el fundamento correcto. Y dentro de este periodo, pues estos padres de la iglesia fueron hombres teólogos, apologetas, que se dedicaban a defender la fe. Y quiero que veamos un video, iglesia. Ya pueden cortar la grabación. Vamos a ver un video